Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar y analizar por supuesto cositas del Real Madrid. Hoy quiero dedicar este video exclusivamente a don Florentino Pérez y este pelo aquí que yo no sé qué le pasa, que ha dejado unas declaraciones bastante interesantes el presidente del Real Madrid. También voy a aprovechar este mismo video en el que le vamos a escuchar en distintas oportunidades para lanzar una pequeña crítica que, como todo en la vida, nada puede ser perfecto, ni siquiera don Florentino Pérez, porque bueno, hay situaciones que son realmente preocupantes y yo quiero aprovechar para abordarlas en este momento, a escasos, ¿qué les digo? 50-40 minutos de que arranque el partido entre el Real Madrid y el Girona. Vamos a hablar rápidamente de eso, así que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas de Florentino Pérez, unos clips que he rescatado de Twitter y que me han parecido bastante interesantes, seguramente a muchos de ustedes también. Así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Lo que les estaba comentando, a pocos minutos de que empiece el partido entre Real Madrid versus Girona, en el que por supuesto tendremos un análisis más intenso seguramente cuando finalice el partido en mi otro canal. Pero bueno, aquí quiero exclusivamente escuchar al presidente del Real Madrid y también me gustaría analizar la situación, porque como sabemos todos, seguramente ya se ha confirmado Rudiger tiene una lesión bastante importante que le va a tener apartado 2 semanas de los terrenos de juego. Y evidentemente el Real Madrid con la baja de Nacho, con la de Rudiger y las dos más que conocidas de Militao y de David Álava, se queda sin centrales, una de las zonas que parecían más fortalecidas al inicio de la temporada. Y esto se debe a que, bueno, también hemos visto la alineación, va a salir el Madrid con los centrales Carvajal y Tchouaméni, dos futbolistas que ninguno de los dos son sus posiciones habituales, que habrán hecho un par de partidos si acaso ahí, ambos bastante recientes por supuesto. Y bueno, aquí básicamente quisiera analizar brevemente lo que ha sucedido, porque como les digo, esto se debe única y exclusivamente a una negligencia absoluta del club. Una lesión de David Álava que llega prácticamente en el mercado en el que el Real Madrid pudo fichar perfectamente a un cualquier futbolista. Pudo haber repescado, por ejemplo, a Rafa Marín o al mismísimo Varane, que también estaba por ahí sonando y que, bueno, seguramente hubiera estado encantado en salir de ese infierno llamado Manchester United. Y el Real Madrid sencillamente no ha decidido mover absolutamente nada, con el mismo cuento en el que, bueno, yo a veces considero que en algunas situaciones el Real Madrid tiene ese instinto del Barcelona, que intentan engañar a la gente con cosas absolutamente absurdas. Pues es exactamente eso. Para mí es que no hay de otra, no hay muchas explicaciones que dar. El Real Madrid en ese tipo de situaciones maneja algunos temas de una manera muy barcelonesca, y esta es una situación de esas, que el Real Madrid no haya podido pagar 3 o 4 millones de euros para repescar a Rafa Marín, o que no haya querido pagar una parte o el sueldo de Rafa Varane por media temporada para tener por lo menos un central que pudiera aportarte algunas cosas. Yo creo que es de las cosas más lamentables que le he visto a Florentino Pérez, adicional a lo del tema del delantero, que bueno, por ahora no le ha salido del todo mal en lo que va de temporada, pese a algunas lesiones que ha tenido Vinicius. Yo creo que el buen desempeño que ha tenido Brahim Díaz le ha salvado un poco a Florentino en ese aspecto. Que quisiera yo empezar escuchando por supuesto a Florentino, porque como les digo, ha tenido varias intervenciones y que a mí me han llamado la atención, que yo quiero que básicamente la escuchemos. Son 3 clips que he extraído de nuestra cuenta, perdón, de Twitter, y que bueno, habla Florentino Pérez de absolutamente todo lo que se puede hablar seguramente del Real Madrid. Yo he encantado de escuchar al presidente y repito, creo que es uno de los mejores gestores a nivel del deporte, ni siquiera a nivel del fútbol en como tal, a nivel de deporte. Pero creo que hay unas situaciones que ha manejado de manera incorrecta. No significa que no podamos escucharlo. Trabajamos para que nuestra institución esté preparada ante el nuevo tiempo que nos espera, y ahí jugará un papel determinante nuestro estadio Santiago Bernabéu. Asistimos a la recta final de uno de los grandes sueños del madridismo. Estamos ante uno de los retos más grandes de nuestro club en los últimos tiempos. La transformación del Bernabéu será muy pronto uno de los grandes hitos que marcará la historia y el destino de nuestro club, y también será un referente que influirá de manera espectacular en la vida de la ciudad de Madrid. Nuestro estadio seguirá siendo el gran templo del fútbol mundial,
pero además se convertirá en un icono de ocio y entretenimiento en Europa y en un referente mundial de los grandes conciertos y eventos internacionales. Hace unas horas se ha anunciado la llegada de la NFL al Estadio Santiago Bernabéu. Será un gran acontecimiento en la historia del deporte porque llegará a Madrid una de las competiciones más prestigiosas del mundo. Un Bernabéu pensado para mejorar la seguridad y el confort de nuestros socios y de nuestros aficionados y que será un gran generador de recursos para seguir fortaleciendo nuestro club. Un símbolo de vanguardia y arquitectura abierto todo el año y que todo el mundo deseará verlo y disfrutarlo. Un Bernabéu que es parte de nuestras vidas. Territorio de emociones intensas, donde todos hemos vivido momentos que no olvidaremos nunca. Ya queda muy poco para haber cumplido este gran sueño del madridismo. Bueno, ahí está el primer clip que quería destacar con ustedes, hablando muy claro de lo que es el Santiago Bernabéu. Y lo he comentado yo en este canal, seguramente en mi otro canal también, porque yo si hay algo que le he alabado a Florentino es el tema del estadio. Que yo creo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos, sobre todo teniendo en cuenta las situaciones en las que afronta el fútbol actual. Creo que Florentino Pérez se ha sacado este as bajo la manga y él lo tiene bastante claro. Que adicional a que va a ser el gran templo que siempre ha sido, que bueno, tiene todos los recuerdos del mundo, pero que también está a punto de convertirse no solamente en el mejor estadio de Europa seguramente, sino que también va a convertirse en un escenario absolutamente bestial para albergar cualquier tipo de eventos que le puedan permitir al club la sostenibilidad a largo plazo económicamente. Así que la obra de Florentino es espectacular. Yo disfruto mucho escuchando al presidente, repito, pese a la crítica que le hice hace un momento por la mala gestión en algunas situaciones. Creo que es el mejor presidente que ha podido tener el Real Madrid, pero con muchísima diferencia. Y bueno, vamos a ver cómo va a ser lo de don Florentino Pérez. En este caso, pues bueno, vamos a escuchar este otro clip y lo seguimos analizando. El Real Madrid es un sentimiento que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Esta pasión se nos ha transmitido de generación en generación a lo largo de nuestros 122 años de historia. Y asumimos con una gran responsabilidad esta labor de seguir difundiendo y fortaleciendo los valores que dan sentido a nuestro club, el más prestigioso, el más querido y el más admirado del mundo. Formamos parte de una institución deportiva que es también por su historia y por su leyenda la más exigente. Nos enseñaron a competir, a ganar y a vivir dando siempre el máximo, con un afán de superación permanente, con trabajo, con sacrificio, con humildad, con solidaridad, con respeto y con la convicción absoluta de que el juego limpio es el único camino hacia el triunfo. Ser del Real Madrid es por todo esto una actitud ante la vida y vosotros sois un ejemplo de lo que representa este escudo y esta camiseta. El Real... Bueno, ahí veíamos el segundo clip, bastante destacable también, sobre todo, bueno, no sé, él dice que esto es un sentimiento que se ha ido transmitido o se ha ido transmitiendo de generación en generación. Pues básicamente yo creo que en mi caso no ha sido así. Ni mi abuelo ni mi papá eran del Real Madrid. Mi abuelo creo que ni siquiera le gustaba el fútbol, porque mi país no es el más futbolero del mundo. Y mi papá pues es del Barça, pero también es ese fanático del Barça que ve uno de cada 2 o 3 partidos. Tal vez no es tan barcelonista en ese aspecto, pero bueno, yo no sé, me hice madridista porque seguramente algo vi que me cuadró. Y con respecto a otras dos cosas que mencionan, dice muy claramente que el Real Madrid es el club más exigente del mundo, dejando claramente ese temita ahí por mucha gente que está intentando vendernos que el Barça es el club más exigente del mundo. Y es que no hace falta sino darnos cuenta, salvo la última temporada de Ancelotti en la que el City le pinta la cara y solamente ganamos la Copa del Rey, cuando el Real Madrid se ha permitido una ridiculización como la que por lo menos se ha sometido Xavi Hernández con las 2 eliminaciones en Europa League. No solamente la de caer en Europa League, sino hacer el ridículo en Europa League. Eso jamás hubiera sucedido en el Real Madrid, téngalo por seguro. Al menos no hubiera estado vivo para contarlo, deportivamente hablando, el entrenador de turno. Y también el otro clip, mensaje importante de este clip, es escuchar a Florentino decir que estamos confiados que el juego limpio es el mejor camino hacia el éxito. Un mensaje bastante claro y contundente para mí, que representa muy bien a lo que es el madridismo y seguramente lo que venimos viendo y viviendo durante todo este último tiempo con el tema de Enríquez Negreira. Quiero que cerremos este video con este último clip
que este es un poco más largo, dura pues, aproximadamente 1 minuto 59, pero bueno, también está bastante interesante. En nombre de todos los madridistas, os damos las gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y porque nada de lo que hemos conseguido hubiera sido posible sin vosotros. Formáis parte, sin duda, de la mejor afición del mundo. Una afición presente en todos los continentes y que es el verdadero motor para que este club sea el mayor referente mundial del deporte. Y nosotros sabemos cuál es nuestra mayor fortaleza. Aquello que explica por qué este escudo puede superar desafíos que parecen inalcanzables e imposibles. Nuestra fuerza es la unidad de los socios y la unidad de todos los madridistas. Juntos hemos celebrado muchas alegrías y hemos superado todas las adversidades. Cuando decimos que esta camiseta no se rinde nunca, tiene que ver mucho con nuestra unidad y nuestra manera de entender la vida. Este espíritu de unidad y de sentir que somos una gran familia se extiende a nuestros equipos y ha sido siempre esencial para alcanzar un palmarés que es único y casi irrepetible. Y nos permite además una estabilidad institucional que es determinante para seguir siendo líderes en lo deportivo, en lo económico y en lo social. Y esta es la fuerza para poder entender esta época de éxito que viven nuestros equipos de fútbol y baloncesto. Estamos disfrutando de un ciclo ganador extraordinario que ya abarca 14 temporadas consecutivas de triunfos con 26 títulos de fútbol y 25 de baloncesto. 51 títulos en total, entre ellos 5 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto. Y vosotros, los socios del Real Madrid, habéis sido fundamentales en todos estos éxitos, porque el mundo del fútbol y del baloncesto recordarán para siempre cómo fue también el camino hacia esos títulos, con noches mágicas e inolvidables como las vividas en las últimas Copas de Europa en fútbol y en baloncesto. Porque en estos triunfos imposibles estaba presente el ADN del Real Madrid. Bueno, creo que es extremadamente brutal escuchar hablar a Florentino Pérez. Él tiene muy claro lo que es esta institución, tiene muy claro lo que transmite. Además, también deja muy presente lo que tiene que ver la afición del Real Madrid en todo esto, que como él mismo comenta, está presente en todos los continentes, sin ir más lejos. Bueno, miren lo lejos que estoy yo de lo que es el Santiago Bernabéu, la ciudad como tal Madrid. Otro continente, no sé cuántas horas son de aquí a allá viajando en un avión, deben ser unas cuantas, y aquí estoy representando a mi manera, con la poca gente que pueda llegar a verme, pero aquí estamos y es exactamente eso lo que ha hecho grande el madridismo. También creo que parte de todo esto es que los futbolistas que acaban en el Real Madrid es porque realmente quieren hacerlo, sienten que es lo mejor y lo más grande que les puede pasar a sus carreras, y ese mismo sentir y sentimiento se traslada a una afición que día a día sigue creciendo y que, bueno, evidentemente, como dice Florentino, se transmite de generación en generación. Yo, como les decía hace un momento, no tengo esa raíz madridista de dónde lo he sacado, no tengo ni idea, me lo he inventado, me ha gustado porque tengo esa sensación de que siempre me ha gustado lo imponente, lo grande. En ese aspecto creo que es entendible, aunque sí planeo y sí pretendo, por supuesto, llevar este sentimiento a las personas que van a ir después de mí, en este caso cuando tenga hijos, nietos. Y bueno, les voy a poner dos opciones bastante claras. Ellos van a tener la opción de escoger. La primera va a ser evidentemente ser del Real Madrid y la segunda es irse de la casa. No, mentira. Bueno, aquí está este video, que repito, empezamos ahí con un poquito de crítica, creo que bastante justificada, pero después terminamos todos emocionados escuchando al presidente con ese brillante futuro que le espera al Real Madrid como institución. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, y lo que siempre les digo, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.